retos para optimizar la calidad, tratamiento, distribución y el uso del agua. Nos acompaña Juan Alberto Córdoba, secretario general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAM. Bienvenido. Las excusas de parte del director ejecutivo, quien por compromiso ineludible con el tema de la situación del río La Villa, ha tenido de emergencia que participar en el Consejo Provincial programado hoy en compañía del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. En nombre y representación del ingeniero Rutilo Alberto Villarreal Leguízamo, director ejecutivo del IDAM, y de los casi 3.100 hombres y mujeres que trabajan incansablemente para cumplir día a día con los retos y objetivos de esta noble institución al servicio de todos, ha recaído en mí la tarea de traer el mensaje del IDAM en cuanto a los retos para optimizar la calidad, tratamiento, distribución y uso del agua. Agradecemos al CONEP la invitación a formar parte de este foro Agua 4.0. Como actores en la temática del agua para el consumo, vimos desde el inicio la obligación de estar presentes. Reiteramos nuestro compromiso con los gremios organizados y con la sociedad civil. Han sido sesiones de trabajo muy valiosas e interesantes, en donde se abordó el tema del agua desde diferentes aristas, a través de la óptica interinstitucional y multisectorial, bajo la premisa de que el agua, el líquido vital, el recurso hídrico es un tema de todos. Desde los tres pilares, agua de consumo para todos, agua para las actividades agropecuarias e industriales y agua para el Canal de Panamá, vemos la responsabilidad y participación de todos los actores, proponiendo aportes y planteándose los desafíos para su conservación y buen uso. Entrando en materia, los retos en cuanto a la calidad del agua. El reto principal en este aspecto es el fortalecimiento institucional en la gobernanza del agua, tal y cual lo mencionó María Eugenia. Tenemos una serie de instituciones encargadas de la supervisión y monitoreo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Autoridad de Servicios Públicos y de nuestra parte como IDAM. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Aguas Potables y Alcantarillado de ISAPAS, establece las normas, inspecciones y métodos de muestreo. El Ministerio de Ambiente vela por la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. La Autoridad de los Servicios Públicos regula y fiscaliza la continuidad, la presión, en cuanto a presión, calidad de agua potable y la eficiencia de los servicios. Y de nuestra parte, la entidad es responsable del suministro de agua potable en zonas urbanas. Se aplican los reglamentos técnicos y reporta la cantidad y calidad de los análisis de agua a la ACEP. En cuanto a la reglamentación técnica, pues, nos basamos en las normas COPANIT, tanto para el control del agua potable, las normas para muestreo y los efluentes líquidos. En cuanto a los retos, para la captación del agua, tenemos el reto de la disponibilidad del recurso hídrico, es decir, la disminución del caudal
por las sequías y el cambio climático. El reto que nos representa la contaminación de las fuentes, es decir, el mal uso o uso indiscriminado, ha ido desmejorando la calidad de nuestras fuentes. La presencia de residuos agrícolas, industriales o domésticos en ríos o acuíferos. En cuanto al reto en el área de infraestructura, tenemos infraestructuras deficientes. Más que captaciones mal diseñadas, apuntamos hacia las condiciones cambiantes y dinámicas propias de la naturaleza, de los ríos y de sus cuencas. Por ende, infraestructuras o estructuras de toma de agua de muchas décadas atrás han ido cambiando los parámetros bajo los que fueron concebidas en cuanto a los niveles de captación y la posición, y esto representa pues un reto en cuanto a la captación de agua. En cuanto al deterioro de las cuencas y deforestación, vemos el deterioro de los bosques de galería, la deforestación de medida que provoca el aumento de erosión, lo que se traduce en aumento de la turbidez del agua y es parte de los retos cómo tratar estos temas con la degradación y el deterioro de nuestras cuencas. En cuanto al monitoreo y control, el seguimiento de las entidades correspondientes en la protección de la cuenca. Uno de los retos del monitoreo en nuestras cuencas, y ahora con la experiencia reciente del río La Villa, es el monitoreo constante aguas arriba, para lo cual se tienen que implementar tecnologías aplicadas al Internet de las cosas, tal cual hoy en día, para tener un monitoreo constante y en tiempo real. En cuanto a los retos que se nos presentan en el tema del tratamiento de agua, tenemos el reto del fortalecimiento institucional, es decir, la capacitación continua del personal técnico operativo. En esta línea estamos trabajando en la capacitación de 250 operadores de plantas potabilizadoras, profesionalizándolos en un acuerdo con la Universidad Tecnológica de Panamá, pero en otras áreas también es requerido y estamos trabajando, y acá este acercamiento con el ITSE es de gran importancia para buscar esa profesionalización y capacitación del personal. Mejora en la planificación, operación y mantenimiento de las plantas, de las PETAP, las potabilizadoras. Actualmente estamos en un agresivo programa de rehabilitación de plantas. De las 55 plantas con que cuenta el IDAN, hemos iniciado con 22 plantas, la planificación de la rehabilitación de 22 plantas, de las cuales ya 6 están en proceso licitatorio para su rehabilitación. Los retos en cuanto a la inversión en infraestructura para el tratamiento de agua, se nos presenta el reto de la modernización y la expansión de las plantas potabilizadoras, la reducción de pérdidas en redes de distribución, como pues bien se ha mencionado, llámese la optimización de nuestras redes
para la recuperación rápida de todo este volumen de agua que se pierde. Y la incorporación de nuevas tecnologías de tratamiento. Viendo el caso de las potabilizadoras Rufina Alfaro y Roberto Reina, en cuanto al caso actual pues, del río La Villa, es uno de los retos, buscar las tecnologías de tratamiento a la actualizada o a la medida de la situación actual del agua cruda o del agua del río que se está presentando. Retos en cuanto al monitoreo y control de la calidad. Las evaluaciones periódicas de la calidad del agua, el sistema de alerta temprano ante contaminantes, la supervisión del cumplimiento de las normas ambientales, Copanit y MINSA. Reto en cuanto a la gestión ambiental integrada, la protección de las fuentes hídricas, la regulación del vertido de residuos y aguas residuales y la restauración de los ecosistemas degradados. En cuanto a la educación y conciencia ciudadana, que nos representa pues, parte de los retos en los procesos de tratamiento, somos creyentes y al igual que se ha planteado por muchos de los que me han antecedido el día de ayer, el tema de las campañas sobre el uso racional del agua. Es muy importante llevar adelante estas campañas para concientizar, que todos estemos conscientes. El agua que se desperdicia o se hace mal uso de ella, el que la tiene es el agua que requiere el que está en un punto más extremo de la red y en algún momento no cuenta con ella. La participación comunitaria en la vigilancia y mantenimiento de los sistemas. En cuanto a los retos para el suministro de agua, tenemos un reto con la planificación, es decir, la evaluación de fuentes hídricas, la estimación de la demanda actual y futura. En cuanto a esto, pues está el tema de los POT o los planes de ordenamiento territorial que deben llevar adelante y en esta sinergia en conjunto con los municipios para nosotros poder la institución tener los parámetros de crecimiento, los planes de desarrollo, hacia dónde va y nosotros poder entonces tener esto para las estimaciones de la demanda. En cuanto a la inversión, la mejora de la red de acueductos, reparación de fugas, nuevamente el tema de la optimización de nuestras redes, la implementación de anillos hidráulicos en algunas ciudades, donde por el crecimiento propio, la expansión de los acueductos, hoy en día se hace necesaria la construcción de anillos hidráulicos que envuelvan las ciudades, por ejemplo, el caso de Chitré, el caso de Santiago, el caso de David, donde ya existe un anillo, pero ya por el crecimiento que tiene ya se hace necesaria la construcción de otro anillo. El monitoreo de la calidad y la cantidad del recurso hídrico. En cuanto a la inversión, la instalación de medidores inteligentes, aumentando la cobertura de micromedición a los niveles óptimos de funcionamiento. Somos conscientes de que lo que no se mide no se controla.
y lo que no se controla no se mejora. Así que uno de los retos es la implementación constante y la tecnificación de estos sistemas de medición. En cuanto a los retos de la gestión de la demanda, es decir, el crecimiento urbano no planificado, que supera la capacidad instalada. Encontramos retos en cuanto a lo que hablábamos de las campañas, la educación en cuanto al uso racional del agua, las campañas que todos debemos ser partícipes. Los retos en cuanto a la sostenibilidad y resiliencia, es decir, el uso de energías limpias en los sistemas de bombeo y tratamiento. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo. En cuanto al monitoreo, la medición constante de los parámetros hidráulicos de funcionamiento, presiones, caudales, para garantizar la entrega del agua cumpliendo las normativas exigidas por el ente regulador. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? En cuanto a la rehabilitación de tomas de agua cruda y de potabilizadoras, las acciones que tenemos en ejecución incluyen mejoras a las tomas de agua cruda de la planta Rufina Alfaro de Los Santos, la planta de Llano de Piedra, la planta de San Félix en Chiriquí, Tortí en Darién y San Bartolo en Chiriquí. La rehabilitación de la planta potabilizadora de Los Algarrobos en Chiriquí, la de Isla Colón en Boca del Toro y la planta Federico Guardiaconte de Chilibre. Las nuevas plantas potabilizadoras que se construyen en Boca del Toro, en Chiriquí Grande, Changuinola, Guavito Las Tablas. En Panamá Oeste, la planta potabilizadora José Guillermo Rodríguez de Arraiján, y en Colón las plantas Sabanita 1, Sabanitas 2, la planta de Santa Isabel, la planta de Cuipo, Achiote, Miguel de la Borda y Río Indio en la costa abajo de Colón y Palmas Bellas. Como mencioné anteriormente, en cuanto al programa de rehabilitación de plantas potabilizadoras a nivel nacional, están en licitación las plantas potabilizadoras de Santa Marta en Chiriquí, la de Parita en Herrera, la de Farallón en Coclé, la planta de Soná en Veraguas, Yavisa en Darién y la planta de Chepo en Panamá Este. En cuanto a la ampliación y rehabilitación de plantas potabilizadoras, estamos actualmente en la rehabilitación de las plantas potabilizadoras están en planificación la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Cabra en el área este, la del Trapichito en Chorrera, la de Pacora, la de Chame, la Roberto Reina en Chitré, con el financiamiento del BID. Y la nueva planta potabilizadora en Barú, con el financiamiento del gobierno central. En cuanto al suministro del agua, ¿qué acciones tenemos en proceso? La rehabilitación de pozos existentes, con sus respectivas construcción de casetas, aproximadamente 604 pozos profundos, entre los que se están rehabilitando ya existentes y los nuevos pozos que han sido perforados. Estamos llevando a cabo la rehabilitación de tanques existentes y la instalación de nuevos. Se cuentan
con un estimado 529 tanques de almacenamiento, los cuales se está en proceso de rehabilitación tanto estructural como hidráulica para reintegrarlos y ponerlos en funcionamiento. En cuanto al programa de plan de reducción de pérdidas y sectorización de la red, un poco más con el tema de la optimización, en lo cual esta administración se ha enfocado en trabajar para la recuperación de del agua y optimizar estas pérdidas. Hay proyectos en ejecución de mejoras a redes y nuevas líneas de acueducto. Y la adquisición de bombas y motores para las plantas potabilizadoras en distintas ubicaciones, en la planta Federico Guardia Conte y en otras muchas plantas donde se está en un programa de reemplazo o de adquisición de bombas y motores. ¿Qué logro hemos alcanzado? En este par de meses que pues tenemos 9 meses acá en la administración, se ha logrado beneficiar o impactar a 53,000 habitantes a nivel nacional, con pequeñas obras de implementación, interconexiones, reemplazo de válvulas, rehabilitación de tanques, y mediante estas pequeñas, digamos, proporcionalmente medidas u obras, hemos logrado impactar 16,000 viviendas, beneficiando a 53,000 habitantes y logrando un ahorro de $8 millones anuales en tema de suministro de agua a través de carros cisternas. Muchas gracias y espero haya sido de su agrado.